Hermanos, buenas tardes. Hoy es jueves, día de mandar meditación. Y bueno, hoy vamos a meditar un poco en el Salmo 109. Es un salmo muy difícil, ¿verdad? Ya para empezar aquí el título, Oración pidiendo venganza. Para el director del coro, Salmo de David. Entonces, ya con este título, pues es de difícil interpretación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver unos pensamientos de aquí para centrarnos, eh, ver lo que el salmista quiso decir, ¿verdad? Y bueno, dice así el verso uno: oh Dios de mi alabanza, no calles. Siempre hay los salmos que si no empiezan con alabanza, eh, pues dentro del desarrollo del salmo, hablan de alabanza, de glorificar a Dios, porque para siempre es su misericordia, por todos los portentos, por ser tan poderoso, por sus prodigios, etcétera. Pero no faltan motivos, ¿verdad?, para alabar a Dios. Y aquí, desde el inicio, empieza: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Empieza a hablar de sus detractores, ¿verdad?, de aquellos que se burlan de él. Con lengua mentirosa han hablado de mí, me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me ha pagado mal por el bien que yo les he hecho, y odio por el amor que les tenga. Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Y bueno, pues cuando sea juzgado salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Está hablando del acusador, ¿verdad? Y bueno, vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Sí, definitivamente mucho. David recibió persecuciones, maltratos, había gente que se burlaba de él. Cuando lo nombran rey, van y aventándole pedradas, ¿verdad? Y mucho hay de todo esto en David. Y sin duda David sufrió esto en forma personal, ¿verdad? Pero en los salmos habla mucho también del futuro. Y hay muchos salmos incluso que se les dice cristocéntricos, porque habla mucho en forma simbólica de Cristo. Y hay un pasaje, ¿verdad?, que es en Lucas 24, 14 en adelante, ¿verdad?, donde está hablando Cristo. Y dice el mismo Cristo, dice: es necesario. Y con esto empezamos a ubicar la interpretación de este salmo, ¿verdad? Dice: es necesario, dice el Señor Jesús, en Lucas 24, por ahí del 14 en adelante, el 20, 22. Dice: era necesario que se cumpliera todo lo que se dice de mí en los salmos, en la ley y en los profetas. Pero recordemos que hay un aspecto cristocéntrico, un aspecto simbólico del Mesías en cada salmo, en la ley, en los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, en todos los profetas, en todos los salmos, en toda la ley, desde el Génesis. Recordemos que desde un principio se habla del protoevangelio, ¿verdad?, cuando el hombre peca y se cumple lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Dios a través del apóstol Pablo: donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando el hombre, tanto Adán como Eva, pecan, Dios, en lugar de destruirlos, responde en amor, sobreabundando en gracia y anunciando en forma así muy, muy velada: un hijo de esta mujer, le está diciendo a la serpiente, un hijo de esta mujer te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un hijo de esta mujer salvará a los hijos de esta mujer y a la mujer misma, ¿verdad? Hablando del protoevangelio, se le llama de Cristo. Y entonces en toda la ley
en los salmos, en los profetas, habla del Mesías. Y aquí podemos ver plasmado, ¿verdad?, cómo está hablando David del Mesías. Cómo los enemigos de Jesús hablaban en contra de él, los fariseos, han abierto su boca impía y engañosa en contra mí, con lengua mentirosa. Recordemos que los fariseos, eh, se ponían de acuerdo para echar mentiras, buscaban testigos falsos, incluso antes de la crucifixión buscaban testigos falsos, y siempre andaban buscando cómo destruir a Jesús, ¿verdad? Sin luz y sin causa han luchado contra mí. Y yo los amo, y en pago de ese amor obran como mis acusadores. Pero yo oro. Y era algo que el Señor Jesús tenía, ¿verdad? Oraba. Y dice en los evangelios, como era su costumbre, se retiraba y se iba allá al olivar, o se iba al Monte de los Olivos, ¿verdad?, o algún otro monte. Se iba a orar, a veces toda la noche, ¿verdad? Y así, el bien que yo les hago, que les quiero hacer, lo pagan con mal. Mi amor lo pagan odiándome, ¿verdad? Y eso hemos reflejado aquí: pon a un impío sobre él, y que un acusador. Aquí el acusador propiamente se habla del adversario, de Satanás, ¿verdad? Y aquí si vemos lo que quiere decir el acusador, adversario, Satanás. Entonces dice, y está a su diestra. Cuando sea juzgado será culpable, y su oración se convierte en pecado. Hay un acusador que acusaba a Jesús, que nos acusa a nosotros, ¿verdad? Ahí siempre está este acusador delante de nosotros, acusándonos con el Señor. Y el Señor, en su bondad, responde con amor, responde por nosotros. Como dice el canto, yo respondo por ti, dice Cristo, ¿verdad? Definitivamente, pues Cristo vino a morir por nosotros, y esa naturaleza divina, una nueva naturaleza, llega y nos la implanta en nuestras vidas, ¿verdad?, para que empiece una secuencia de ir renovando, como dice el apóstol Pablo. Mientras este viejo hombre, este cuerpo, se va desgastando, nuestro interior se va renovando día a día. Y es a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos renueva y nos lleva de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Sean pocos sus días. Y de hecho, pues dice la palabra de Dios que los días del acusador de Satanás están contados, ¿verdad? Vaguen errantes sus hijos y mendiguen, buscan el sustento lejos de sus hogares. Aquí ya está hablando propiamente David de sus enemigos, está deseándoles venganza, ¿verdad? Que la creadora se apodere de todo lo que tienen, y extraños saqueen el fruto de su trabajo, que no haya quien le entienda, le extienda misericordia. Y está hablando propiamente también de Satanás, ¿verdad? Dice que se ha echado al agua de fuego que está preparado para Satanás y sus seguidores, ¿verdad? Dice, sigue hablando también, en forma dual podemos irlo viendo, cómo David estaba sufriendo y cómo él pues estaba deseando esa venganza de parte del Señor para esa gente que le estaba haciendo mal, ¿verdad? Y se ha recordado ante el Señor la iniquidad de sus padres, y no se ha borrado el pecado de su muerte, de su madre. Bueno, son palabras muy fuertes, ¿verdad? Pero aquí podemos ver también que habla los salmos, ¿verdad? Dice, siéntese mi Señor, y para que espere
que sus enemigos sean puestos por estrado o por tapete de sus pies, ¿verdad? Y en sentido figurado también, en un sentido simbólico, está hablando de cómo David está diciendo cómo los enemigos del Señor, del Mesías, van a estar puestos a sus pies, ¿verdad? Y dice que el último enemigo que se va a vencer es la muerte, ¿verdad? Y bueno, pues viene, sigue hablando, se vistió de maldición como si fuera un manto, entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Son comparaciones que sale como vestidura en que se cubra, sale como vestidura en que se cubra y por cinto que se ciñe siempre, ¿verdad? Esa maldición, ¿verdad? Sea la paga del Señor para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma. Y habla propiamente del Mesías otra vez, ¿verdad? Sea esta la paga del Señor para mis acusadores. El acusador, ya les digo, Satanás, para los que hablan mal contra mi alma, ¿verdad? Pero tú, Señor, Dios, por amor de tu nombre, hazme bien. Líbrame, pues es buena tu misericordia. Recordemos que un día antes el Señor en la noche, pues de ese jueves, estuvo orando en Getsemaní, ¿verdad? Y dice algunos evangelistas, Lucas, dice que las gotas de sudor caían como gotas de sangre. Estaba en una lucha tremenda el Señor, ¿verdad? Como humano, obviamente estoy hablando, ¿verdad? Y él mismo decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero inmediatamente decía, pero no como yo quiero. No sea como yo quiero, sino como tú deseas, como está planeado, hazlo, ¿verdad? Una lucha tremenda. Líbrame, pues es buena tu misericordia. Y recordemos también que en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cuando ya Dios estaba cargando todo el pecado de nosotros, de esa gran multitud que habla Apocalipsis, todo el pecado de esa gran multitud que nadie podía contar. Ya era de todas las lenguas, de todas las naciones, de todos lados del mundo, ¿verdad? Estaba cargando ese gran pecado de toda esa multitud, de todos los tiempos, hermanos, de los hijos de Dios de todos los tiempos. Dice, pues es buena tu misericordia, líbrame, ¿verdad? Ya después dice el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya había recibido la misericordia de su Padre, ¿verdad? Ya había terminado pues el plan que se había llevado a cabo antes de la eternidad o antes de la creación del mundo, ¿verdad? Y sigue hablando David 26, ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Vuelve a repetir lo mismo que habla acá, en forma simbólica del Mesías, ¿verdad? Pero está hablando también de él mismo, que en ese momento el Señor lo salve, le dé su misericordia. Y dice el verso 30 y 31, con mi boca daré abundantes gracias a Dios, y en medio de la multitud lo alabaré, porque Él está a la diestra del pobre, para salvarlo de los que juzgan su alma. Bendito sea Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, con mi boca, ya dice el salmista, daré abundantes gracias al Señor, y en medio de la multitud te alabaré. ¿De cuál multitud, hermanos? De esa multitud, de ese momento, de ahí donde estaban gritando, o en la multitud delante que tenía David. No, de esa multitud que habla Apocalipsis. En medio de la multitud te alabaré. De esa gran multitud que habla Apocalipsis que les digo, que viene en Apocalipsis 6, ¿verdad? No me gusta decirles el versículo para que no lean un solo versículo, lean todo el capítulo hasta que encuentren lo que les digo, ¿verdad? Si había una gran multitud que nadie podía contar.
de todos los vestidos, de todos los colores, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los idiomas, ¿verdad? En medio de esa multitud te alabaré. Y dice el apóstol Juan, también en el Apocalipsis, y le alababa una gran multitud. Me gusta mucho cuando habla también de los 24 ancianos, que pues son los 12 del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, las 12 tribus, los patriarcas de cada tribu, y los 12 apóstoles, los 24 ancianos. Algunos así lo interpretan, ¿verdad? Y dice que ellos se quitaban sus coronas y las ponían a los pies de Cristo, ¿verdad? A los pies del Cordero, en señal de humildad, de sumisión, de acción de gracias, ¿verdad? Diciendo, tú eres el único Rey de Reyes. En medio de esa gran multitud te alabaré, porque Él está a la diestra del pobre, para salvarlo de los que juzgan su alma. ¿Y quiénes nos juzgan nuestra alma, hermanos? Volvemos al acusador, Satanás, ¿verdad? Y bueno, pues es una palabra hermosa que el Señor nos da. Que si hay un acusador, claro, pero hay un Mesías, hay un Cristo, hay un Jesús que vino a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos. Y Él es el que da la cara por nosotros ante ese acusador. Ese acusador también quiso tentarlo a Cristo. Y Él con la pura palabra de Dios lo empezó a refutar. Y así seamos nosotros también, hermanos. No tenemos poder, no tenemos nada, de no reprender, no, con la palabra de Dios. Aquí dice Satanás que si yo te resisto, vas a huir de mí. Y dice la palabra del Señor que tú vas a ser juzgado. Y dice la palabra de Dios que Cristo ya me salvó. De lo que tú me estás acusando, Cristo me salvó. Así como Cristo, Él no utilizó su poder para enfrentar a Satanás. ¿Qué utilizó Cristo cuando fue tentado por Satanás? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. No ando ahí en el nombre del Señor, te reprendo y te digo y declaro que te vayas. No, nada de eso. Escrito está. Y el acusador nos está acusando delante del Señor. Y a veces a nosotros también. ¿A poco te crees muy santito, Gilberto? ¿A poco porque predicas ya eres muy bueno? No soy muy bueno. Cristo es el que murió por mí. Precisamente por mi maldad, Cristo vino a morir por mí. Cristo tuvo misericordia de mí. Y así cada uno de nosotros, hermanos, enfrentando a Satanás o a cualquier acusador con la palabra de Dios. Escrito está. No hay poder, no hay poder en nosotros que reprender, que escrito está. El mismo Dios, Jesucristo, el Dios hombre, no decía en el nombre de Cristo vete, o yo te reprendo, Satanás. No. Decía, escrito está. Pero para eso tenemos que estudiar, conocer bien la palabra de Dios. Para poderle decir a aquel que nos está acusando, escrito está. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Y este es el Salmo 109. Léanlo, hermanos. Pero ya con esta configuración de mente, con esta pensando en el Mesías, podemos entenderlo un poco mejor. Porque se ha debatido mucho, no, pues David no era cristiano, no, pues David no creía en el Señor. No, hombre, buscando venganza. Está hablando en forma simbólica del Mesías. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana viernes voy a tratar de mandar la meditación del Salmo 110 y el domingo, primero Dios, será el Salmo 111, si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los guarde.